Historia del Mundo Antiguo y Medieval. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta ponencia que vamos a dar a continuación, los compañeros Rosa Marcela Hernández Herrera, Kevin Francisco Aguilar Vallejo y mi persona, Alis Antonio Suazo Hernández, sobre el tema de los aztecas. Esta pues es una de las civilizaciones más antiguas de nuestro continente. Daré a conocer la tabla de contenido que desarrollaremos en esta pequeña ponencia. Tenemos pues la introducción, los objetivos generales, tanto como específicos, ¿verdad? Su división etimológica y los antecedentes que conllevan a esta civilización, el origen de la misma, cómo estuvo organizada políticamente, económicamente, su religión, elementos culturales de esta civilización y la caída de este imperio, y como noveno punto de esta tabla de contenido, ¿verdad? Tenemos las conclusiones. En la introducción, pues, ¿verdad? Como les bien les decía, en la presente ponencia vamos a dialogar sobre información detallada que pudimos investigar y recopilar por medio de varias fuentes sobre una de las civilizaciones más antiguas de nuestro continente, llamada, como les decía, los aztecas. Ubicada, ¿verdad?, específicamente en el país de México y parte de Guatemala. En el desarrollo pues se van a tratar temas de la civilización que narran todas sus características, como por ejemplo cómo se inició, su religión, su organización política, social y económica, su arquitectura, sus mitos, su escritura, su lenguaje, su desarrollo económico, la caída, entre otros factores que expliquen de forma más específica el desarrollo de esta civilización y la importancia en nuestra actualidad. Cabe destacar que la importancia de esta civilización azteca es muy importante, ya que fue la última civilización del pueblo mesoamericano que se caracterizó por tener una gran riqueza y una organización tanto social, social, económica, religiosa, artística, entre otras, ¿verdad? Como objetivo, ¿verdad?, está el objetivo general, que es, como ya bien lo decía, investigar y conocer de manera extensa y minuciosa la cultura general de la civilización de los aztecas. Los objetivos específicos, pues, está detallar cómo fue su antecedente, su origen, el auge, la cronología y la caída de esta civilización, ¿verdad?, después de la conquista y de la colonización, ¿verdad? Porque sabemos que todas estas civilizaciones, tanto como los mayas y los aztecas, cayeron, ¿verdad? También tenemos como siguiente objetivo describir cómo se organizó esta civilización políticamente, socialmente y económicamente, explicando también las características relevantes e importantes, tales como su expansión, sus costumbres, su cultura y sus tradiciones. Tenemos ahí, ¿verdad?, la definición etimológica de los aztecas. La palabra azteca en el uso moderno no habría sido utilizada por la gente misma. Se utilizó de diversas maneras para referirse al imperio de la Triple Alianza, a las personas de habla náhuatl del centro de México antes de la conquista española, o específicamente a la etnia mexica de las personas de habla náhuatl. El nombre proviene de una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán, que refleja el lugar mítico de origen de los pueblos nahuas. Por eso es más correcta y precisa la palabra mexica, ¿verdad?, para referirse a ellos. Entre sus antecedentes, pues podemos ver ahí que en el año 1200 después de Cristo, estos fueron un grupo de cazadores nómadas, llamados los aztecas, que emigraron a Mesoamérica en busca de alimento y de caza silvestre. Cuando nos referimos a que fue un grupo de cazadores nómadas, es decir, que no tenían
un solo lugar de asentamiento, sino que andaban de montaña en montaña o de pueblo en pueblo. Bueno, Gilbert a continuar hablando sobre la civilización azteca, de donde era originario, que era originario de la tierra, ya estaban ubicados en la meseta central de México. A la llegada de los españoles, el imperio azteca se encontraba en su auge, si bien muchas ciudades, objetos y códices fueron destruidos durante la conquista, pero todavía siguen apareciendo hallazgos arqueológicos. Y esto nos ayuda a conocer más sobre los aztecas, su forma de vivir. En la organización social, la nobleza constituía el grupo privilegiado que controlaba el gobierno y la religión. En la política, el imperio azteca era una teocracia gobernado por un monarca llamado Tlatoani. Y en la economía, la riqueza de la economía azteca se debió a varios factores: sobre el control de los pueblos vecinos, el desarrollo de las técnicas, la variedad productiva, el desarrollo comercial. Y en la religión, los aztecas incluyeron elementos que venían de diferentes culturas mesoamericanas. Para los aztecas era muy importante la fuerza divina, porque estaban atravesadas por el bien o por el mal. Aunque los dioses habían creado a los humanos y no decían ellos que podían protegerse, pero también podían enojarse y destruirlos. Por eso es que los aztecas consideraban muy fundamental y importante para la supervivencia de venerar a estos dioses, para así evitar su ira. Continuando con la presentación de la cultura azteca, presentamos o damos a conocer los elementos de los aztecas. Los aztecas pues desarrollaron un estilo artístico y arquitectónico propio que estaba vinculado a sus creencias y prácticas religiosas. Además, crearon sistemas de escritura y numeración que les permitieron registrar sus historias, sus mitos y organizar su ciudad. En arquitectura, pues, los aztecas construyeron pirámides de piedra formadas por plataformas escalonadas con una escalera central y un templo en la parte superior, como la que podemos observar allí en la imagen. En la enumeración desarrollaron un sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20, representadas mediante una serie de símbolos como el punto, el rombo, la bandera, el símbolo y un costal de maíz. Como podemos observar ahí, que el 0 es como un granito de maíz y el 1 pues es un punto. En astronomía, los aztecas desarrollaron conocimientos astronómicos a partir de la observación de los astros, especialmente de los movimientos del Sol, de la Luna y del planeta Venus. Registraron movimientos de cometas y numerosos eclipses. Crearon un calendario de uso ritual con 260 días y otro para la organización civil basada en el movimiento del Sol, que tenía 365 días, que es el que utilizamos actualmente. En la escritura, pues, crearon un sistema que combinaba elementos pictográficos, ideográficos y fonéticos, donde cada glifo podía representar un concepto, una idea o un sonido. Escribían en códices de papel hechos con corteza de árbol o piel de animales. Utilizaban la escritura para diferentes cuestiones como la historia, la religión, la genealogía de sus reyes, la geografía y la economía. En el arte realizaron esculturas colosales de piedras representadas sus dioses y sus reyes, y otras esculturas pequeñas que incorporaban piedras semipreciosas y mostraban animales y objetos de uso cotidiano. Sabemos que toda cultura o toda sociedad tiene sus decadencias, tiene sus controversidades o tiene sus problemáticas. En este caso, pues, la civilización azteca llegó a su caída, ¿verdad? Que esto se da por la llegada del conquistador español Hernán Cortés, que llegó a la península de Yucatán con 11 barcos, 508 soldados, 16 caballos y 14 piezas de artillería, en la cual, pues, donde encontró a un compatriota llamado Jerónimo de Aguilar, que años antes, pues, habían sobrevivido en un naufragio en las costas de México. Aguilar, pues, hablaba maya debido a su largo cautiverio.
en ciudades de este pueblo, lo que le facilitó a Cortés la comunicación con esta civilización. El recibimiento pues de los indios fue amistoso y entregaron a los europeos diversos regalos, y sobre todo regalos de oro. Además, le regalaron, recibieron pues numerosas esclavas como regalos de parte vamos a decir que de los indios en aquel entonces, ya que pues ellos no tenían pues conocimiento, podríamos decir, de lo que estos conquistadores llegaban a hacer a sus tierras. La caída del imperio azteca comienza pues cuando Cortés en la futura Veracruz comenzó a darse cuenta de la inmensidad y de la riqueza que tenían las tierras del imperio azteca, donde pues se alió con otros pueblos que no tenían una comunicación con estos para poder, vamos a decir, derrotar a los aztecas, donde estos pues hubo enfrentamientos, hubo guerra, donde murieron pues muchas personas, muchos indígenas, quedando pues con muchas decadencias y con muchas, sobre todo, enfermedades. Existen pues causas que perjudicó que no le facilitó para poder enfrentar más en seguir en la pelea, ¿verdad? En el enfrentamiento. Una de las principales fue los militares. Los españoles pues tenían armas, arcabuces, artillerías y además tenían caballos. Los aztecas no lo tenían. Esto fue un rendimiento pues que no fue adecuado para los aztecas, ¿verdad? Se sintieron abajo, ¿verdad? Otro como consecuencia pues fue la enfermedad del virus, de la viruela, que azotó a los indígenas, donde pues murió la mitad y no tenían personal para seguir enfrentando, para poder defender sus tierras. Como grupo pues llegamos a la conclusión de que el imperio azteca, esta civilización, fue una de las culturas más poderosas del periodo neoclásico, enfrentando para poder defender sus tierras. Como grupo pues llegamos a la conclusión de que el imperio azteca, esta civilización, fue una de las culturas más poderosas del periodo neoclásico, posclásico, perdón, en el territorio que correspondía a Mesoamérica, teniendo una gran estructura social en su entorno, ¿verdad? Su economía estaba basada en diferentes actividades, desde el comercio hasta la elaboración de artesanías y a la conquista de nuevos territorios. También pues esta cultura se da mucha importancia a sus deidades, a quienes se les atribuían los sucesos, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, construían grandes templos en honor a cada una de ellas. Actualmente tenemos presente a nuestro alrededor grandes vestigios que nos damos cuenta pues de lo maravilloso que fue el desarrollo de esta cultura. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Gracias por la atención, ¿verdad?, que va a ser vista, y también pues fue de mucho provecho conocer esta civilización, ya que pues nos permitió enriquecer más nuestro conocimiento. Bendiciones, saludos.